se parte de una primitiva básica, ¿sí? En este caso, hablando de una primitiva básica, pues es una forma geométrica básica, que en la mayoría de los casos, no significa que sea siempre, pero en la mayoría de los casos es una esfera. Esa esfera después la reconstruimos y luego pues hacemos ya los elementos respectivos. ¿Listo? Permítanme un segundito, yo les comparto aquí pantalla y mientras tanto voy abriendo el ritmo. Entonces, bueno, la idea es que la clase la vamos a destinar a eso y pues me gustaría saber primero si tienen algunas preguntas pues relacionadas con el ejercicio, la creación del mobiliario y bueno, este tipo de cosas para saber si la resolvemos primero. Bueno, venga, de entrada también me gustaría saber quiénes actualmente están trabajando todavía en la parte de la entrega. Levánteme la mano allí. Listo, o sea, me han levantado la mano 5 personas. Yo sé que 3 ya entregaron. Entonces, los otros asumo que ya o ya la terminaron o la están subiendo o qué pasa. Luego yo tengo una preguntita. Yo ya terminé, pero solo se sube ese archivo y ya, ¿cierto? Sí, solamente el archivo de Rhino en una carpeta con tu nombre o digamos el mismo archivo le cambias el nombre, le pones el tuyo. Listo, bro. Bueno, entonces, bueno, listo, eso está pillando ahí que ya ahí hay varios que lo están subiendo. Bueno, listo. Vamos a ver entonces como el tema de la técnica de modelado. Y me gustaría, pues, no sé si ahorita pues abrí el tema pues como a pregunta abierta allí sobre si ustedes de pronto tenían alguna inquietud en relación a lo que estaban haciendo. Y pues digamos que no hubo así como preguntas o tal, pero bueno. Entonces vamos a ver este tema que les digo de la deformación de sólidos que les puede ayudar, digamos, en algún momento a crear algunos elementos y vamos a ver otro comando por allí que es como, digamos, es bastante útil como por ejemplo para la creación de elementos como telas o ese tipo de cosas, como cuando uno busca que se vea como con arruguitas o cosas así. Por ejemplo, para el caso de un mantel. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos detalles allí. Entonces, bueno, voy a arrancar con el tema de, bueno, cómo hacer la deformación de un sólido como para que se vea como si fuera una especie de almohada, pues. Entonces, bueno, partimos de un elemento básico, que en este caso es una esfera. Sí, entonces lo que voy a hacer es crear la esfera. Hay que tener en cuenta algo y es que cuando uno crea una esfera, la esfera tiene una dirección, ¿sí? A pesar de que sea pues un elemento tridimensional que tiene el mismo radio para todas partes, digamos que la esfera tiene una dirección como tal. Y esa dirección está dada por la vista en la cual yo esté creando la esfera. En este caso, si yo creo la esfera desde la vista superior, la dirección que le estoy dando aquí es una dirección perpendicular a la vista, ¿sí? Es decir, sería vertical en este sentido, es decir, me va a quedar aquí, teniendo en cuenta que la vista superior está acá. Juan David, cuénteme. No, profe, no he bajado la mano, qué pena, no Ok, ok. estoy preguntando nada. Listo, no hay problema. Bueno, entonces,
Listo, entonces si yo creo, por ejemplo, la esfera desde aquí, la dirección que me va a dar eso es pues una dirección vertical, es decir, está perpendicular a la vista de planta, entonces me quedaría esta dirección. ¿Cómo sé cuál es la dirección? Pues porque obviamente, ¿sí? Aquí puedo ver la costura. Entendiendo pues la costura como ese elemento donde se supone que inicia la superficie, ella da la vuelta y vuelve y se cierra allí, ¿sí? Esa es la línea de construcción principal. Cuando ustedes crean siempre los objetos, siempre hay unas líneas de construcción que se ven más que otras. Por ejemplo, en este caso, y miren que aquí estoy viendo otras líneas también, que son líneas de construcción, pero en este caso no son líneas de construcción principal, sino que lo que comúnmente se conoce como isocurvas, es decir, las curvas que definen esa geometría. Y siempre hay una que se ve como en negrilla, como más oscurita, entonces eso es lo que yo llamo la costura, no es que así se llame técnicamente, sino que es, digamos que eso sería una arista, pero digamos que a mí me gusta llamarla como costura porque realmente allí es donde inicia la superficie y vuelve y termina. Entonces eso me ayuda a entender que hay ciertas superficies que están delimitadas por aristas principales, ¿listo? Y no por isocurva. Bueno, un tipcito aquí que creo, no sé si ya se los había dicho, pero de todas maneras aquí se lo recuerdo, en caso tal de que sí, es que cuando yo le doy clic al objeto y voy a las propiedades de objeto, es decir, se abre este panel de acá, bajando, puedo encontrar esta opción que se llama densidad de la isocurva. Entonces, aquí yo puedo aumentarle la densidad, por ejemplo, en 10, digamos, y entonces, pues obviamente lo puedo ver allí un montón de líneas, pero en este caso, pues esta herramienta, precisamente lo que quiero hacer es quitarle la densidad de la isocurva. Entonces, si lo pongo en 1, que es la densidad mínima de lo que me va a mostrar, ¿listo? También puedo ocultar las isocurvas dándole clic aquí. Entonces, a mí a veces me gusta ocultar las isocurvas porque eso me da la posibilidad de ver menos líneas dentro de toda la geometría que tengo acá, sobre todo cuando hay proyectos donde uno tiene mucha geometría allí, eso se vuelve un lineario que uno no sabe qué es qué, o que digamos, puede confundir. Entonces, pues a mí a veces me gusta quitarle las isocurvas como para verlo más liso. Obviamente eso tiene una desventaja. La ventaja, pues, por supuesto, es quitar las líneas para evitar que hayan tantas. Pero en el momento en que yo las quito, miren que ya no se define la figura. Por ejemplo, aquí solamente me va a mostrar las costuras, ¿sí? Cuando no estoy en modo sombreado, por supuesto. Entonces, si yo las cojo y le doy clic, pues miren que aquí él termina de hacer pues las líneas de construcción para percibir la forma. Pero bueno, eso ya lo dejo ahí a consideración de ustedes, simplemente les digo que ahí está el tema y normalmente suelo hacerlos, o sea, suelo quitarlos cuando sé que son geometrías a las que ya no tengo que hacerles nada. Bien, pero bueno, vuelvo con el tema de la dirección. En este caso, la dirección está dada por acá porque fue creada la vista de planta. Si lo hubiera creado desde aquí, entonces la dirección hubiera estado en este sentido, ¿sí? En el sentido horizontal. ¿Por qué es importante tener en cuenta la dirección? Ya les voy a decir, miren. Yo selecciono ahí, lo próximo que voy a hacer es reconstruir la figura. Entonces me voy aquí a las herramientas de superficie, de edición de superficie, y voy a decirle acá reconstruir superficie. Cuando le doy clic ahí, mire que aquí sale un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es muy similar al que veíamos con la reconstrucción de curvas. La única diferencia es que aquí muestra dos valores, ¿sí? Mire, U y B, que representan las coordenadas horizontales y las coordenadas verticales, y el grado en el cual esos puntos horizontales y verticales se encuentran. Por ejemplo, coordenadas U o líneas U hay 8 en horizontal y verticales hay 5. Y el grado de disposición está actualmente en 2 y 2 para ambas. ¿Listo? Entonces, si lo que yo quiero hacer es añadirle líneas, pues básicamente lo que hago es aumentar este número, por ejemplo, 10 y 10, y el grado, ya ustedes saben que el grado 1 es angular, y del 2 en adelante, pues se vuelve un tema
se vuelve un tema de curvas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, lo voy a dejar en 2 como estaba, ¿listo? Y mire que ahí me muestra la propuesta previsualizada de la reconstrucción. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Perdón un momentico, lo voy a dar cancelar aquí para que ustedes vean, ¿sí? Lo que hace la reconstrucción es que cuando yo le aumento el número de líneas, perdón, el número de puntos de control, cuando yo le activo los puntos de control, miren que aquí salen poquitos puntos, ¿sí? Cuando los muevo, entonces me limito mucho a lo que puedo desarrollar con eso, y a lo que puedo deformar. En el caso en que yo reconstruya la superficie, si por ejemplo 10 líneas en horizontal, 10 líneas en vertical y ambas en grado 2, mire lo que va a suceder. ¿Sí? Se añaden más líneas, más isocurvas, y eso hace que se añadan más puntos de control. Entonces voy a poder hacer una subdivisión de esos diferentes elementos. Entonces, bueno, teniendo obviamente estos elementos así, entonces voy al tema de la dirección. Mire que la dirección de la línea, perdón, de la esfera, está en dirección vertical en este caso. Mire que hace que haya un punto concéntrico en la parte de arriba y en la parte de abajo, a diferencia de estas áreas de acá. Y mire que aquí simplemente son puntos planos. Entonces, si yo quiero hacer una forma como una especie de una gota de agua, ¿sí? Como deformar este elemento con una gota de agua, entonces lo que hago es seleccionar los puntos y lo que voy a hacer es ir quitando ciertos elementos aquí. Bien, entonces, por ejemplo, ahí me quedó como una gotica. Esto no lo podría haber hecho de lado. Porque de lado, si yo jalo estos puntos que se ven aquí, por ejemplo, estos dos, y los muevo, sí, miren que me va a dar una, digamos, una dinámica de deformación completamente diferente. O sea, ya aquí no se ve en punta, sino que siempre me va a quedar redondeado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque esa orientación de la figura base antes de la deformación, pues me va a generar obviamente esos detalles. Entonces, mire, por ejemplo, yo aquí puedo seleccionar todos estos. Si yo quisiera hacer como una almohada, puedo seleccionar todos estos y luego empiezo a deformar con la escala. Entonces, escala en una dimensión, que es 0, hasta acá. Entonces, los pongo más o menos alineados con este de aquí. Y luego a esto le voy a quitar esta parte de acá y vuelvo y hago la deformación. Bien, quito esto nuevamente y me va a quedar, sí, como una especie de un cojín grande. Y este cojín grande, pues al final yo lo puedo cambiar también, por ejemplo, con escala en una dimensión, desde este punto. Y para que quede como de esta manera. Entonces puedo empezar a añadir ciertos detalles también. Jugando pues con el tema de la escala, haciendo la forma. Pues por ejemplo ya aquí puedo empezar a hacer como deformación del objeto. Para que se vea como si fuera una almohadita, ¿no? ¿Listo? Entonces miren que ahí yo quiero, por ejemplo, que tenga como una especie de hueco en esta parte de aquí o una parte presionada. Entonces, y aquí vamos a sacarlo.
¿Listo? Entonces mire que cuando ya le aplico, por ejemplo, este, entonces ahí se ve como deformadito. Bien. Listo. Entonces, digamos que por este lado uno puede continuar haciendo pues como la deformación del sólido, dependiendo de lo que quiera. Bueno, y en este caso tendría pues como la almohada aquí armadita, ¿sí? Ahí está. Entonces, bueno, les dejo pues como la inquietud respecto a este tema de la deformación. Entonces, ese es digamos, una vía. Obviamente ustedes pueden ir, después de que yo tengo esto así, lo puedo otra vez a reconstruir, lo puedo volver otra vez a reconstruir añadiéndole más puntos para añadirle, digamos, muchos más detalles. Por ejemplo, aquí le puedo decir reconstruir superficie nuevamente. Y en este caso, que está 10, 10, 2, 2, pues le puedo añadir los puntos. Por ejemplo, 20, 20 y 2, 2. Entonces, doblo el número de puntos. Y esto implica que tengo más puntos sobre la superficie, por ejemplo, para deformar. ¿Sí? Entonces, miren que allí puedo... Bien, y miren que ahí va quedando el tema. Después de todo esto, también si quiero añadirle, perdón, quitarle puntos de control, también lo puedo hacer. O sea, va a llegar un momento donde de pronto en la deformación hay algunas cosas que se ven como un ángulo, ¿sí? O quedaron, digamos, con el bordecito que se ve como muy, por ejemplo, aquí se ve como muy cuadrada esta parte. Entonces, para modificar eso, lo que hago es reconstruir nuevamente la superficie. Por ejemplo, con los mismos valores le digo OK y mire que aquí lo que hace es suavizarla y se suaviza un poquitico. Entonces también puedo valerme, digamos, de esa herramienta de reconstruir superficie para suavizarla un poquitico. Bueno, esto por un lado. Supongamos que yo tengo, voy a copiar este. Digamos que estas son dos almohadas que están encima de la cama. Entonces, después de que tengo las dos almohadas encima de la cama, entonces vamos a hacer como si fuera la especie del colchón, ¿sí? Por ejemplo, tengo esto acá, voy a hacer la parte del colchón, digamos, más o menos de este tamaño. Y vamos a añadirle unos bordes redondeados en esta parte de aquí. Entonces, por ejemplo, de 5. Bien. Y lo siguiente que voy a hacer aquí es extrusión, ¿no? Pues, por ejemplo, digamos aquí tengo la extrusión. Obviamente, si yo dejo la cama así, pues se vería como extraña porque realmente esta figura acá, esta parte, pues se ve como con un radio o un borde allí que no, mejor dicho, esto se ve como un ladrillo, como si las personas se fueran a acostar en un ladrillo. Entonces yo puedo reemplazar estas tapas y aquí lo que puedo hacer es reconstruir, ¿sí? Lo que hago es extraer esta superficie y decirle aquí reconstruir superficie y le puedo añadir el número de puntos que considere allí. Bien, vamos a añadirle un poquitico más, por ahí 30 puntos. Listo, previsualizo, OK. Y aquí, por supuesto, también puedo hacer este tipo de
detalles. Entonces, lo que hago básicamente es seleccionar de pronto grupos de puntos. Sí, al azar. Y después entonces lo que hago es mover un poquito esos puntos para que se vea el colchoncito pues como con las arrugas y todo el rollo. De hecho, por ejemplo, todos estos puntos desde arriba, podría tomar toda esta parte de acá y subirlos un poquitico para que no se vea tan... O incluso, pues, tomar, por ejemplo, como... Perdón un momento. Y cada dos, vamos a ver si cada dos... No, ahí tocaría cada tres. Bueno, lo que quería decirles acá es que después de esto, entonces uno puede hacer, sí, como diferentes elementos, pues aquí dentro del colchón para que se vea de una manera diferente. Por ejemplo, esta parte de acá, vamos a hacer, bueno, importante, cuando haga la deformación, pues tratar de coger los puntos que estén después de, es decir, no coger los puntos de esta línea o algo, porque en el momento en que los deforme, pues aquí se va a generar este tipo de elementos. Y la línea va a quedar separada de esto y cuando uno los vaya a unir, entonces va a presentar de pronto un problema. O en su defecto, pues cambiar esto y darle un espejo para poner la parte de arriba y la parte de abajo igual. Y en esta partecita de acá, entonces lo que podemos hacer es trazar una línea de aquí a acá y reconstruir. Pues, por ejemplo, esos 4 puntos que hay ahí, vamos a sacar estos dos un poquito hacia adentro. De hecho, vamos a añadirle 2 más. Y luego lo que hacemos es que le duplicamos el borde y luego generamos barrido por 2 carriles. ¿Sí? Entonces ahí tengo los 2 carriles, sección transversal, y aquí genera como la especie de colchón. Lo otro que podemos hacer es que pues esos colchones tienen como una especie de ribetico por aquí, entonces lo que podemos hacer es también la representación de como de ese elemento. Bueno, miren que aquí abajo me quedó
Sí, el ribete ese quedó, no quedó sobre un plano y necesito que me quede un plano, entonces vamos a aplicar el truquito del plano rectangular. Lo que hago es dibujarlo en el fondo, lo proyecto sobre la superficie para que me quede plano, como se ve ahí. Y ya lo que hago aquí es desplazarlo hasta la posición final. En este caso sería ese punto ahí. Listo, ahora lo que voy a hacer es barrido por un carril. Este de acá, sección transversal. Bien, entonces ahí queda como el riético. Y bueno, copiamos este mismo arriba, entonces simplemente es cuestión de... Bien, entonces ahí se puede, bueno, y le pueden hacer como las partecitas de aquí de las agarraderas, etcétera, etcétera, como todos los detalles pues, que tiene el colchón. Y así sucesivamente. Entonces eso se puede hacer con el tema de la deformación de sólidos. Listo, entonces las almohadas me quedarían como por acá. Pues, así. Aquí se ve por encima. Bien. Y bueno, ya en cuestión, digamos, de cómo hacer una especie de, de tendido. Entonces lo otro que se podría hacer sería lo siguiente. Mire, hay un comando aquí. Bueno, esto lo voy a unir, lo voy a agrupar con control G. Y es que si yo quiero generar un tendido, bueno, primero supongamos que el tendido, esto está montado sobre una base. Entonces vamos a indicar el... Listo, entonces ahí tenemos pues como si fuera la base de la cama. Voy a redondear un poquitico aquí las esquinas. Y lo otro es ponerle como una especie de, como las basecitas. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer con revolución. Entonces la basecita podría venir, por ejemplo, así. Bueno, hay que tener en cuenta que la base debería quedar en un solo plano para poder aplicarle. Listo, y ahora vamos a ubicarlas desde aquí. Sí, lo alineo con respecto a la izquierda y a la parte de arriba y vamos a moverlas. Por ejemplo, 5 y 5. Y luego esta la proyecto al otro lado y lo mismo acá. Listo. Entonces ahí me queda, digamos, la camita.
Y finalmente, para hacer como la parte del tendido que les hablaba ahorita, por aquí hay un comando que está dentro de las superficies, que es este, como tapar superficie. Sí, este es como con una, el icono es como si estuviera una telita cayendo sobre una superficie. Entonces, ¿qué hace este comando? Primero, este comando, después de que lo selecciono, tiene unas opciones que dice autoespaciado y el espaciamiento, ¿sí? Y detectar la profundidad máxima. Entonces les voy a explicar a qué se deben esos elementos. Cuando hablamos de la profundidad máxima, estamos hablando de el elemento, por ejemplo, voy a colocarlo aquí alineándolo con el punto cero. La profundidad máxima es desde aquí hasta el elemento más bajo que tenga la figura. En este caso estamos hablando de las patitas, ¿sí? Entonces él va a tirar como una especie de tela, un tendido, y va a llegar hasta aquí, como si aquí hubiera un plano. Bien, esa es una parte, esa es la profundidad máxima, detectar la profundidad máxima. Y el autoespaciamiento es qué tanto quiero yo que la tela o lo que yo voy a tirar allí tenga en términos de los elementos que componen, ¿sí? Las diferentes superficies que componen esa tela. Entonces les voy a poner el ejemplo acá. Vamos que yo tengo ahí autodetección del punto máximo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, le voy a decir que tenga 100 y 100. Y le voy a quitar este y le voy a decir que la profundidad máxima sea 1. Entonces, genero aquí como la tela y la dejo caer. ¿Ya? Entonces, él automáticamente lo que ejecuta es esto. Entonces, perdón un momentico, le voy a mostrar aquí, lo voy a sacar al lado. Entonces, mire lo que él hace. El espaciado es esto, estos elementos de acá. Y cuando hablo de la profundidad 1, es desde el punto más alto hasta acá, todo esto es 1. Si yo le digo 0.5, pues él va a caer hasta aquí, hasta la mitad. Si le digo 0.7, él va a caer como por aquí, y así sucesivamente. Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, él cae ahí, pero el espaciado, miren que es como es muy grande, él no está copiando exactamente lo que viene acá. Entonces, si yo cierro el espaciado, lo pongo, digamos, más alto, vamos a ponerle 200. Entonces, mire lo que va a suceder allí. Sí, sale un poquito más pequeño y pues va a intentar copiar la forma mejor. Obviamente esta superficie va a tener pues como más información. Cabe anotar que, bueno, miren que aquí cambió a esta parte, entonces yo aquí lo que puedo hacer es, perdón un momentico, por ejemplo, si quisiera que esto fuera un tendido, lo que hago es que lo corto por acá. Y corto la superficie por ahí, suponiendo que el tendido pues llega hasta ahí. Y luego lo que hago es que a este le hago un offset de superficie. Es decir, vengo acá y le digo este comando acá. Entonces aquí él me está preguntando en cuál sentido deseo hacer el offset de la superficie. En este caso va hacia abajo. Yo le digo flip, y que lo haga hacia arriba. Y vamos a separarlo. Eh, Dos, ahí lo está ejecutando. Obviamente ahí se demora bastante
porque esto es una superficie que está muy, sí, que está conformada por muchos polígonos. Entonces lo que debía haber hecho primero es haber reconstruido la figura. Yo creo que me va a tocar ahí, un momento, que se va a demorar esta vía y la otra. Vamos a cerrarlo aquí. Y venga, yo lo abro y recupero a ver si me guardo algo. Listo. Me alcanzo a recuperar ahí. Entonces, bueno, vuelvo otra vez y ejecuto el comando, ¿no? Te lo voy a decir espaciado, que lo haga por ahí de 100. Y la profundidad máxima que sea de 1, correcto. Entonces, yo hasta ahí, él lo ejecuta, bien. Y aquí lo que voy a hacer es reconstruir. Reconstruyo con menos puntos de control. Sí, miren que allí ya me queda la figura, digamos, menos densa. Aquí la voy a cortar por aquí. Y finalmente, entonces sobre esta sí voy a hacer el offset de superficie. Pues mire, hacia afuera. Vamos a darle por ahí unos 4 unidades sin que sea sólido. Listo, entonces miren que ahí, obviamente esto tendría que modificárselo acá. Permítanme un momentico, yo borro la anterior, esta. Y esta parte de aquí, entonces tendría que modificársela. De hecho, vamos a reconstruirla. Exacto. Y vamos a tomar este punto de aquí y vamos a subir. Bueno, aquí puedo identificar también algunos elementos dentro de las puntas y todo esto, pues si los quiero de pronto mover, por ejemplo, este de acá. Sí, para que tenga como más movimiento la parte de la telita. Y puedo terminar ahí pues como de formar los detalles. Entonces, bueno. Ahí queda pues como la figurita. Listo, entonces ese mismo tema, esa misma opción la podemos utilizar, por ejemplo, para hacer un mantel. Entonces, lo ideal para un mantel, ¿qué sería? Pues generar primero la parte que va abajo de la mesa. Para la mesa, pues no es necesario hacerla con patas y todo el tema, porque digamos que no hay necesidad si las patas no se van a ver. Por ejemplo, si el ejercicio fuera para un render. Entonces, si lo fuera a hacer en una mesa, supongamos que este es el tamaño de la mesa.
A ese le voy a dar, voy a copiar esa línea y la voy a pegar. Y le doy la altura. ¿Sí? Supongamos que la altura de la mesa es esta. Y luego, teniendo en cuenta esto, entonces lo que voy a hacer es desarmar las líneas. Bueno, a este momentico le voy a aplicar un offset de línea. Listo, hacia afuera, por ahí de 3, no, de 5. Vamos a ponerle. Listo, de 5 hacia afuera. Y lo que hago es que cuando le doy clic acá, ¿sí? Genero que las líneas me queden independientes. Estas líneas las voy a reconstruir para hacer como el ondulado de la tela. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a añadir que tenga, por ejemplo, 20 puntos en grado 2. Bien. Y lo que voy a hacer aquí es coger puntos intercalados. Bueno, aquí lo ideal hubiera sido, venga un momentico, si hubieran sido impares, ¿no? O poder, ahora sí, cogerlos intercalados. Esto, entonces, por ejemplo, los muevo hacia acá y todos los que me quedan aquí los voy a mover hacia abajo. Bueno, al otro lado, pues voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, más bien lo que voy a hacer es copiar este. Y finalmente estos dos de acá, entonces en este caso los voy a poner en 11. Listo, voy hacia el lado de adentro y luego estos de acá, entonces los pongo hacia afuera. Y este de acá. Bien. Teniendo esta parte así, entonces puedo unir estas y luego lo que voy a hacer es unir desde este punto hasta este punto con 4 líneas. Bueno, aunque incluso creo que aquí me puede servir este como loft. Y si yo le digo aquí loft, bien, entonces ahí se crea más o menos la figura que necesito. Y en esta parte de acá, superficie de curva plana cerrada, pues ahí me queda como el mantelito de la mesa. Pues este mismo de hecho lo podría convertir, pues voy a hacerle unos cuantos fillets para que se vea la mesita como tal. Y luego, pues digamos que ahí ya funciona, y porque luce pues como esto. Lo que pasa es que se ve como muy ordenado todo, precisamente porque cogí por grupos de puntos. Pero si le hago el tema de tirarle pues como esta parte encima, obviamente aquí la figura va a salir pues mucho más. Sí, entonces lo que hago es reconstruir, y para este caso vamos a ponerle 50 puntos, por ejemplo. Ya, entonces miren que ahí
Listo, entonces ahí queda como el mantelito. Listo, entonces puede ser algo por este estilo, las cortinas pues el mismo rollo, ¿sí? No tienen inconveniente allí. En el caso, por ejemplo, de las cortinas, bueno, estaría muy bueno coger vamos a coger un segmento de este elemento. Vamos que yo voy a coger este segmento para las cortinas, entonces lo corto por acá. Vamos a cortarlo nuevamente en este punto de aquí. Y esta superficie, entonces lo que voy a hacer es cambiarle la escala en una dimensión. Desde aquí hasta acá. La subo. Y ahí ya tengo pues como el esquema de la cortina como tal. Lo otro que puedo hacer es, para que no quede así como tan suave, pues por decirlo de alguna manera. Sí, ahí está enderezada, recta. Entonces, para acentuar, digamos, esas ondulaciones, puedo hacer escala en una dimensión desde aquí hacia afuera. De esta manera. Ahí me queda la cortina y luego le hago la parte de aquí arriba, que puede ser, por ejemplo, digamos un elemento y vamos a hacerlo de una vez redondeado, como que ingrese en el tubo. Bien, ahí, y hacemos una línea de aquí hasta acá y otra línea de aquí hasta acá. Listo, entonces este estaría aquí. Vamos a ponerle un poquitico más hacia arriba, moverlo. Y luego lo que hago es barrido por un carril, selecciono esta lineecita de carril y esta de sección transversal y allí se genera la parte que va aquí. Y si quiero agregarle pues como huecos acá o algo así, digamos que tiene tiras, entonces lo que hago es generar, por ejemplo, desde aquí hasta acá, le digo a este elemento que lo repita a través de la curva. Vamos a ver cuántas. Yo creo que más veces, por ahí unas 10. Unas 8. Listo, ahí. Y finalmente lo que voy a hacer es agrupo llevarlo hasta este punto y decirle que lo agrande hasta aquí y este punto de aquí lo divido en todos estos.
Tomo estos elementos centrales y los borro. Bien. Pues ahí me quedaría. Sí, la cortina y a esta le pondría el tubito en el centro. Lo que copié mal esto. Listo, ahí sí. Bien, entonces quedaría así. Si ustedes quieren de pronto voltearla o digamos hacerle algún cambio a las cortinas como tal, por ejemplo, vamos a cambiarle el número, un momentico. Vamos a ver cuántos tiene ahí. Listo, esto está. Vamos a cambiarle el número de. Sí, aquí tiene 50-50, le voy a poner por ejemplo 20-20 en grado 3. Un momentico. Bueno, lo otro que puedo hacer es cogerla directamente desde aquí. Sí, y es modificar con los puntos de control que buscar a reconstruirla. Venga, un momentico, miramos aquí a ver si se puede. Sí, poniéndole menos puntos de control. Vamos a utilizar 10. No, ya ahí se pierde. Bueno, era añadirle ponerle menos puntos para hacer que quede así como si estuviera cogida de algún lado. ¿Listo? Pues esta también puede ser otra opción. Pues bueno, ahí tienen diferentes elementos como para aplicar dentro del tema de la deformación de sólidos. Entonces, bueno, muchachos, de pronto ahora sí tienen alguna pregunta en relación a algún detalle que hayan hecho. De momento no, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Como yo sé que varios de ustedes están trabajando en el tema y pues no tienen preguntas, sino que es cuestión como que le inviertan tiempo, digamos, al tema de la entrega para terminar. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí y para que el resto de la clase lo tomen ustedes para terminar obviamente la entrega y poder subir los archivos antes de que, mejor dicho, a las 11:59 de la noche que termine el día de hoy. Entonces, hasta esa hora hay plazo de subir los archivos a la carpeta correspondiente. Entonces, bueno, último tema allí, pues de alguna manera van a tener que también aprender cómo se generan, por ejemplo, las imágenes de previsualización o algo así, porque pues sin necesidad de que uno tenga que abrir el archivo de Rhino, de acuerdo a lo que dice la entrega. Perdón un momentico, le echamos una revisada aquí al documento. Sí, de acuerdo a lo que dice acá, pautas en el diseño, la idea aquí es presentado para sacar los 10 renders de Rhino. Pues realmente lo que necesito no es que se vea, digamos, los muebles con los materiales, porque eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver
clases de Keyshot. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este caso no es generar imágenes de render, sino que ustedes van a ponerla, por ejemplo, si quieren ver algún espacio, entonces lo ponen, o sea, acomodan la visualización y se van a venir aquí a este punto donde dice vista, le van a dar capturar imagen a archivo. Bien, entonces le dan clic ahí y aquí simplemente lo que hacen es guardar la imagen, ¿sí? Dicen aplicar, en este caso pueden ser imágenes con fondo transparente o imágenes JPG, es decir, con el fondo blanco. Entonces simplemente le dicen aplicar y ahí lo graban, colocan por ejemplo imagen 1, ¿sí? Por ejemplo aquí JPG si quieren el fondo blanco, si quieren el fondo transparente le dan PNG y le ponen esta opción de acá, ¿listo? Entonces en este caso la quiero con fondo blanco, le digo guardar y miren que aquí sale la vista como tal. Estas vistas para mí pues son suficientes para ver obviamente el tema del modelado, porque eso es lo que se va a calificar en esta primera fase. Para el caso de los detalles que ustedes tengan, pues entonces se acercan obviamente a los detalles, por ejemplo, las paticas de una mesa o algo, sí, algo en lo que ustedes pusieron especial cuidado, que se acercan allí y le sacan la imagencita como tal. Otra recomendación que les doy, perdón un momentico, es esta. Supongamos que ya ustedes tienen el objeto final. Entonces, perdón un momentico, les voy a... No, sí está aquí. Esta. Entonces, otro detalle que les quería explicar era el tema del lente, ¿sí? Del lente de la cámara. Supongamos ya usted va a renderizar los espacios interiores. Entonces, si usted se mete aquí dentro de la cocina, pues casi que la vista no le va a dar a usted para hacer el encuadre. Entonces, primero, le recomiendo lo siguiente. Por ejemplo, usted pone un punto en la mitad del espacio, por ejemplo. Obviamente para sacar la mitad del espacio, usted se va aquí y hace una línea. Listo. Hace una línea entre este punto y este punto de acá. Vamos a coger un punto y lo ubicamos en la mitad de esa línea. Bien, ya ahí puedo borrar la línea como tal. Y selecciono el punto y mire lo que voy a hacer. Le voy a dar clic aquí. Entonces ahí tengo el centro del espacio. Y estoy metido, digamos, dentro de la cocina. Si yo me alejo de ese punto, de hecho ese punto si yo lo pongo más abajo, pues como digamos a la altura de visualización de una persona. Pues aquí tengo la vista dirigida siempre a ese punto central, pero miren que en la visualización de pronto no me caen todos los elementos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Me voy hasta las propiedades del fondo. ¿Sí? Entonces le doy clic al fondo, una parte donde no escoja nada, y ustedes van a poder ver aquí diferentes opciones. Esta primera, que es como la camarita, mire que aquí está el tamaño del lente o el largo del lente de la cámara, que está actualmente en 50. Ustedes lo bajan, por ejemplo, a 25. Miren que van a tener una visión gran angular del tema y aquí ya puedo modificar. Sí, aquí ya me va a caber más dentro de la escena. Bien, entonces ya con este ustedes pueden entrar y mire, por ejemplo, aquí ya me cae todo en la sala comedor. Si yo lo tuviera en 50, miren que ahí el
el lente no da para ver todo este pedazo que queda acá. Entonces, una recomendación que les hago es para que hagan una descripción mucho más completa de los objetos que están dentro de la escena. Pues simplemente le cambia el tamaño al lente, por ejemplo, 25 milímetros, y aquí ya puede tomar detalles mucho más generales del objeto o de los objetos como tal. ¿Listo? Pues bueno, ahí les dejo esa inquietud, muchachos, y recuerden entonces que no se vaya a pasar hoy de la entrega. Entonces, listo, vamos a dejar hasta allí para que ustedes tengan la oportunidad de terminar y nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere. Profe, entonces la entrega solo es subir el archivo, ¿cierto, profe? Y ya. Archivo y 10 imágenes, las 10 imágenes que les estoy diciendo cómo sacarlas. Perdón un momentico, Elvi, les comparto acá. Y las 10 imágenes, por ejemplo, usted cuadra la visibilidad ahí, donde se dan los muebles, viene acá y le dice capturar archivo. Y le coloca un nombre. Y por ejemplo, sala comedor. Sala comedor 1, listo. Entonces, esta imagen, perdón un momentico, que aquí estoy compartiéndole solamente la